a todos en esta preciosa noche. Bendiga a todos los hermanos, personas que se conectan en esta hora. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar una vez más en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con una oración y de esta manera pues vamos dando comienzo a este tiempo que sé que es de bendición para nuestras vidas. Padre bueno y maravilloso Dios, gracias. Gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder seguir estudiando tu palabra, Señor, y que a través de estos medios, a través de, Señor, de estos recursos, podamos, Señor amado, llegar a cada vida, a cada casa, a cada hogar, Señor, impartiendo la palabra, Señor, y poder ser edificados en la misma. Te pido, Dios, que nos ayudes, nos enseñes, nos bendigas, de la sabiduría, Señor, la capacidad de entender y de comprender tu palabra, Dios eterno. Edifícanos a través de ella, Señor, y que tu palabra sea haciendo la obra, para lo cual tú le envías a cada uno de nosotros. Muchas gracias, buen Dios, tuya es la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Una vez más, saludamos a todos los hermanos, bendecimos. Conéctese usted allí, comparta el link para que otros también puedan participar de este tiempo de estudio. Y qué bueno que podamos aprovechar estos momentos de encierro, de quietud, meditando en la palabra del Señor. De esa manera no perdemos el tiempo, sino que aprovechamos el tiempo y somos edificados también a través de la palabra del Señor. Bien, haciendo un recuento, retomando, la semana pasada estuvimos mirando ya prácticamente el por qué Jesús, nuestro libertador o el Cordero de Dios de esta historia, aparece entonces mostrando, hablando, diciendo que el Padre le ama, y él expone por qué le ama. Dice que el Padre le ama porque él va a poner su vida y la va a poner porque tiene poder para hacerlo, y que ese poder lo ha recibido del Padre, y dice porque este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que el Padre lo ama porque le ha dado un mandamiento que el Hijo está cumpliendo. Ya le dice vaya, entregue su vida, y él está dispuesto a entregarle. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que Jesús es amado por el Padre porque siempre le hizo caso, siempre le obedeció a su palabra, y ahora que le está diciendo que debe morir, está dispuesto a hacerlo. Entonces, eso nos deja ver por qué es el amor, ¿no? del Padre hacia el Hijo. Dice porque pongo mi vida, porque hago el mandamiento que recibí de mi Padre. Y bien, eso lo vimos la semana pasada, hablando un poco acerca de esto. Entonces, vimos que Él está dispuesto a poner la vida, que cuando pone la vida queda muerto, pero le cree que el Padre se la va a volver a dar. O sea, ahí es donde está lo difícil de ese momento, y es que Él va a dar su vida, queda muerto, pero el Padre se la va a volver a dar. Entonces ahí es donde está lo interesante. Bien, vamos a continuar con el tema hoy. Para esto vamos a ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, tome usted ahí la Biblia para que tenga la lectura. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. Continuamos con esta historia. Lucas capítulo 22, 1 al 6. ¿Qué dice? Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Muy bien. Vemos aquí entonces se arma todo el complot para aprender a Jesús, ¿verdad? Bueno, si querían matar a Jesús, ¿por qué no lo hacían de una vez? Si querían matar a Jesús, ¿por qué de una vez no lo buscaron y fueron y sencillamente lo mataron? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué ellos no hacían esto de frente? ¿Por qué no iban y buscaban a Jesús y sencillamente lo mataban y ya? ¿Cuál era la razón por la que no la hacían? ¿Cómo dice el pasaje? Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ah, ¿por qué entonces no lo aprendían y lo mataban? Ah, queremos matarlo, matémoslo. ¿Por qué? Dice que porque temían
Al pueblo. Al pueblo, temían al pueblo. Entonces, ¿cuál era el plan de Satanás? Pues como no pudo hacerlo pecar, entonces ahora va a buscar la manera de matarlo, ¿cierto? A ver cómo le puede quitar la vida. Como no lo puedo hacer pecar, entonces voy a buscar la manera de cómo hacer que pierda su vida. Dice entonces que apareció uno de los 12. Este es Judas. Apareció uno de los 12 y dice que el versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas. O sea, nos está diciendo que Satanás entró en Judas. ¿Ok? ¿Se acuerdan quién es Satanás? En el huerto apareció el lucero, la serpiente antigua, ¿verdad? En el cielo estaba, etcétera. Eso ya lo estudiamos. Entonces, vemos que ese Satanás otra vez aparece aquí en escena y dice que entró en Judas. Ahora, ¿por qué entró Satanás en Judas? ¿Cuál fue la razón por la que Satanás entró en Judas? ¿Qué dice el texto? Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de las guardias de cómo se lo entregaría. Ajá, y el verso 6 dice, Y él Judas, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué entró Satanás en Judas? Porque Judas se comprometió en entregar a Jesús cuando no hubiese pueblo alrededor. Él se comprometió. Dijo, no, listo, yo me comprometo. Dice que entró Satanás en Judas, porque él se comprometió a entregar a Jesús. ¿Qué acordó Judas con ellos? ¿Cuál fue el acuerdo? Que le pagarían con dinero por entregarlo, ¿cierto? Me dan dinero y yo lo entrego. Ese fue el acuerdo, ¿verdad? Que le pagarían por entregarlo. ¿Y cuál fue la actitud de los líderes religiosos? Se alegraron. Se alegraron. Dice que se alegraron de que alguno lo entregara. Y eso es interesante porque no lo podía entregar a alguien que no fuera cercano a Jesús. Tenía que entregarlo a alguien que fuera de su círculo, que conociera más íntimamente al Señor, que supiera dónde mantenía, qué horas iba, dónde estaba, quién era Él. Entonces, era más fácil que alguien que estuviese con Él y que fuese de su confianza lo entregara. Entonces dice aquí que la actitud de los líderes religiosos fue que se alegraron, les dio alegría, o sea, los religiosos les dio alegría de que uno de ellos, de los suyos, lo fuera a entregar, ¿ok? Se alegraron, les dio alegría eso. Lucas 22, 7 al 13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Muy bien, ¿cuál era la celebración de la Pascua? ¿Ese evento qué era? ¿Qué era la celebración de la Pascua? ¿Qué conmemoraban ellos? Bien, pues ellos conmemoraban, en la Pascua, conmemoraban el Éxodo, la salida de Egipto, ¿se acuerdan? La salida de Egipto, la muerte del Cordero, la sangre aplicada en los dos postes y el dintel de la puerta, la carne asada al fuego, ningún hueso quebrado, sacrificado entre las dos tardes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que vendría el heridor y que en la casa donde viese la sangre pasaría por alto, eso significa Pascua, pasar por encima o pasar por alto. Así de que eso es lo que están recordando en esa celebración específica acá. Celebraban cuando Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Esa era la Pascua, era la celebración que iban a realizar. ¿Cómo sabrían dónde celebrar la Pascua?
¿Dónde celebrar la Pascua? El Señor dijo, bueno, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Dónde iban a celebrar la Pascua? ¿Cómo sabrían en dónde ir a celebrarla? Recuerda que el Señor no tenía casa, así que entró a la ciudad y dijo, bueno, vamos a celebrar esta noche la Pascua. Bien, ¿cómo sabrían dónde celebrarla? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo a los discípulos? Les dice que tienen que seguir que tenían que seguir a un a hombre un hombre que iba a llevar un cántaro de agua. que iba a llevar un cántaro de agua. Entonces él le dice, ve, entran a la ciudad y van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y en esa casa, ahí es. Bien, ¿eso era normal o no era normal? ¿Eso que Jesús le está diciendo es algo lógico, algo normal? Pues no es algo normal. ¿Por qué no es normal? Porque los hombres no llevaban los cántaros de agua, los llevaban las mujeres. Así que Jesús le está diciendo, cuando lleguen a la ciudad, van a ver a un hombre que está llevando un cántaro de agua, pero eso no es normal. Pero los discípulos me dijeron, ay, pero señores, que eso no, ¿cómo así que un hombre que no? Sencillamente creyeron, ah, bueno, listo, nos fuimos. Cuando llegan a la ciudad, precisamente se van a encontrar con ese hombre que está llevando un cántaro de agua y ellos lo siguen y es el lugar donde van a celebrar la Pascua. ¿Qué están comprobando de Jesús cuando entran a la ciudad y realmente se encuentran con un hombre, como Jesús les dijo, un hombre que llevaba un cántaro de agua? Que eso era raro, o sea, no era una costumbre normal. Pero cuando ellos llegan a la ciudad y ven a este hombre llevando el cántaro, ¿de qué se dan cuenta de Jesús? Se dan cuenta que Él es fiel, que lo que dice se cumple, ¿ok? ¿Quién más en la historia ha sido fiel? Lo que dice se cumple. Solo Dios, ¿verdad? Así que están viendo que Jesús está diciéndoles, hagan esto, y así como Jesús lo dice, se cumple. Entonces se están dando cuenta que Jesús es fiel, como Dios, ¿verdad? Como Dios. Muy bien. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Versículo 1 al 4. San Juan capítulo 13. Versículo 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Muy bien. Bien, ¿qué sabía Jesús? Según este pasaje allí, ¿qué nos cuenta? ¿Qué sabía Jesús? Que le había llegado la hora, el momento. Que había llegado la hora de ir al Padre, porque yo salí de allá, vuelvo allá, ¿cierto? ¿Qué sabe Jesús? Que ha llegado la hora de ir al Padre, es decir, lo que vine a hacer como el libertador, como el Cordero, llegó la hora. Tremendo, ¿no? Jesús entiende que llegó el momento, listo, llegó la hora, este es el tiempo, este es el momento, llegó la hora en que yo vaya al Padre, es decir, llegó la hora de morir. Bien. ¿Cuánto dice que amó Jesús a sus discípulos? Dice que los amó hasta el fin. Dice, los amó hasta el fin. Es decir, que el amor del Señor por sus discípulos fue hasta el fin, está diciendo allí. ¿Qué incitó a Judas a traicionar a Jesús? ¿Quién incitó a Judas a traicionar a Jesús? Satanás. Satanás, ¿cierto? Satanás lo incitó para que traicionara a Jesús. Ok. ¿Y cómo entró Satanás en Judas? ¿De qué manera Satanás hizo para poder entrar en Judas? ¿De qué manera el diablo puede entrar en alguien? ¿De qué manera entró en Judas? En el corazón. Pues primero que todo le trajo un pensamiento.
oye, ¿usted qué opina si vende al maestro? Por ahí lo están buscando y si usted va y da el dato y tal, y no sé qué, y pan, y lo vende. ¿Qué opina de la cosa? Vino un pensamiento. ¿Y qué hizo Judas con ese pensamiento? Lo aceptó. Judas podía rechazar ese pensamiento, pero no lo rechazó. ¿Qué hizo? Lo aceptó, ¿cierto? Entonces, mire, esto es interesante. Lo primero que vino fue un pensamiento, porque él de la nada no resultó, voy a vender al maestro. No, primero tuvo que haberlo pensado. Lo primero que vino fue el pensamiento de vender a Jesús. Recuerde que a Judas le gustaba el dinero, sustraía de la bolsa de las ofrendas del Señor. Entonces, tenía problemas por ese lado, ¿cierto? Entonces vino primero que todo un pensamiento. Vino un pensamiento. El pensamiento de vender a Jesús, de entregarlo. ¿Qué hizo con ese pensamiento? Lo aceptó. Por eso terminó comprometiéndose con los religiosos cuándo, cómo y de qué manera se lo iba a entregar. Entonces, ahora entienda esto. El diablo trajo un pensamiento a Judas y Judas lo aceptó. Aceptar ese pensamiento significa creerle a lo que Satanás ha dicho, o sea, creerle al pensamiento que trajo. Aceptarlo es creerlo. Bien, esto me deja entender que yo puedo creerle a los pensamientos que Satanás me trae, o yo puedo creerle a los pensamientos de Dios que vienen a mí a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Puedo creer lo que Dios dice o puedo creer lo que el diablo dice. Esto me deja en una posición de que yo soy de quien le creo. Yo soy de quien le creo. Es decir, a quien yo le creo, de ese soy. ¿Qué hizo Judas? Le creyó a Satanás, entonces fue y aceptó eso, se comprometió y terminó haciéndolo. ¿Cierto? Si yo le creo a Dios, acepto su palabra, acepto los pensamientos de Dios, acepto lo que Dios dice, entonces soy de Dios y actúo como Él quiere. Pero si yo acepto los pensamientos del diablo, si acepto los pensamientos de Satanás, termino siendo como Él. Entonces yo soy de quien le creo. ¿Ok? ¿Será que Jesús sabía eso que estaba haciendo Judas? Claro. ¿O Jesús no tenía ni idea de lo que estaba pasando? Ah, pues claro que sí, sí sabía. Jesús sí sabía. Pero si sabía, si Jesús sabe que eso está haciendo Judas, ¿por qué no lo detiene? ¿Por qué no le dice, no, venga Judas, no haga eso, mire qué tal? ¿Por qué no detiene, no interviene en Judas? ¿Por qué si sabía que Judas lo estaba traicionando y lo estaba vendiendo, por qué sencillamente lo deja así? Bueno, es interesante porque hemos estudiado que Dios respeta la voluntad que le dio al hombre. ¿Ya? Judas tenía que tomar una decisión. O le creía a él o le creía al diablo. Y él tomó una decisión, creerle al diablo. Entonces, no lo detiene, no lo estorba, sencillamente porque le respeta su Decisión. voluntad, la libertad que Dios le dio a cada persona. Ahora, ¿qué más sabía Jesús? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué más nos cuenta? ¿Qué más sabía Jesús? Sabía que iba al Padre, sabía que Judas lo estaba traicionando. ¿Qué más sabía? ¿Qué dice el versículo 3? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Ok, sí. se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Oye, eso es interesante. ¿Qué más sabía Jesús? Mire esto. Sabe que llegó la hora de ir al Padre, o sea que llegó la hora de morir. Viene el momento trágico, lo sabe. Sabe que uno de sus discípulos que está ahí lo negoció, lo traicionó y lo va a entregar esa noche. Sabe esas dos cosas, ¿cierto? Tremendo, ¿no? O sea, dos golpes fuertes, por decirlo de esta manera, dos noticias duras, ¿ok? Tercero, ¿qué más sabe? Dice el versículo 3, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué sabe?
sabe que el Padre le sujetó, le dio, le entregó, le puso todas las cosas en las manos. Es decir, tiene total autoridad. Mire que esto es tremendo. Jesús sabe que lo que le viene ahora es el Cordero, va a ser inmolado, va a ser puesto en manos de pecadores. Sabe que su amigo, que su discípulo, quien come de su plato también, lo negoció y lo va a entregar, ¿cierto? Bien, terrible, qué cosa tan, qué sentimientos encontrados. Y sabe también que el Padre le dio toda autoridad y le entregó todas las cosas en las manos. Ahora la pregunta es, ¿usted qué hubiese hecho cuando recibe esas dos primeras noticias tan terribles? Pero usted también sabe que tiene todo el poder y toda autoridad. ¿De qué le servía que le hubiesen entregado todo en las manos? ¿De qué le servía saber que tenía todo el poder y toda la autoridad en las manos? Si usted le dan dos noticias así como las que le dieron a Jesús, como lo que acaba de entender o de saber, pero también sabe que tiene todo el poder y toda la autoridad, o sea, puede hacer lo que quiera, ¿cuál sería su reacción? ¿Usted qué haría? Alguien le traiciona, sabe que viene una situación trágica, pero sabe que a usted le entregaron todo el poder y todo el dominio, es decir, que usted puede vengarse de ese que le traicionó y que usted puede evitar la tragedia que está al frente. Mire qué tremendo eso. En ese momento sabe que su amigo lo traiciona, sabe que llegó la hora de ser afligido, herido, muerto, pero también sabe que el Padre le entregó todo el poder para que haga lo que quiera, porque tiene todo el poder y la autoridad. ¿Qué haría uno en un momento de eso? Probablemente lo que haríamos sería usar ese poder para vengarme del que me traicionó y usar ese poder para evitarme el sufrimiento que me está esperando delante, ¿cierto? Tremendo. Pero aún así, Jesús, sabiendo que tenía todo el poder y toda autoridad, que podía librarse de sus enemigos, que si tengo toda la autoridad me puedo rebelar y decir no lo voy a hacer, ya no voy a ir a morir por ellos, o sea, podía hacerlo. Pero ¿qué dice el pasaje? ¿Qué hizo Jesús? Ahora que sabe que tiene todo poder y toda autoridad sobre él en sus manos, ¿qué hace? Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Oiga, qué tremendo. Ahora que sabe todo lo que acabo de contar y tiene claro que le entregaron toda la autoridad y el poder en sus manos, se quitó su manto, se ciñó una toalla y dice que se fue y le lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Dice el verso 5, puso luego un lebrillo. Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oiga, ahora que sabe que todo el poder del universo se lo han puesto en sus manos y toda autoridad, se quita su manto, se amarra una toalla, coge agua en un platón y se va a lavarle los pies a los discípulos. ¿Quién hacía el trabajo de lavarle los pies al amo de la casa? ¿A quién se le encargaba esa tarea? ¿Quién lavaba los pies de los visitantes de la casa del amo? ¿Quién? Un esclavo. Y déjeme decirle, esa labor, allí culturalmente, esa labor de lavar los pies de los discípulos, de los invitados a una casa y de su amo y de los invitados, esa tarea se la dejaban a un siervo, o sea, a un esclavo de la casa. Y déjeme decirle que esa tarea se la dejaban al esclavo de menor rango, es decir, al raso, al que al siervo de los siervos, por decirlo de esta manera. Así que esa tarea se le dejaba al esclavo, al de menor rango, eso, vaya, mano, limpie. Obviamente la gente no llegaba con sus zapaticos así como nosotros, sino que la gente llegaba con sus chanclas, llegaban los pies llenos de polvo, de sudor, de mugre, de excremento de animales que había en el camino, es decir, los pies llegaban horribles. Por eso había un siervo que se encargaba de lavar los pies. Pero esa tarea se la dejaban al siervo de menor rango, al siervo de los siervos, al más chiquito de los siervos. Esa era la tarea que se le dejaba, ¿ya?
Y dice que Jesús, ahora que sabe que tiene todo el poder en sus manos, se puso en la condición del siervo, de siervos, para lavar los pies, para servir a sus discípulos. Qué lección tan tremenda, ¿no? Hoy pudiéramos pensar que la gente que tiene poder, o que la gente que le entregan autoridad en sus manos, ¿qué hace con ella? Vivimos en un mundo, en una época, en un tiempo, y también en un país, donde la gente quiere poder en sus manos. Se pelean por el poder en sus manos, ¿cierto? Por tener la autoridad en sus manos. Pero esto es para hacer lo que les conviene a ellos, para hacer lo que bien les parece, para ser los reyes y pisar a los débiles, ¿cierto? Para manipular todo a su favor. Para eso la gente quiere poder hoy en día. Uno se pone a mirar por qué los políticos luchan tanto y pelean tanto por llegar a un cargo público, y no es por su devoción por servir al pueblo y por servir al hombre y por servir al pobre, sino es para tener el poder para poder hacer lo que de otra manera no podían hacer. Entonces, ¿cómo contrasta eso con nuestro libertador, nuestro cordero, que cuando le entregaron todo el poder, se puso en la condición de siervo y limpió los pies de sus discípulos? Qué bueno que nosotros pudiésemos aprender de este ejemplo y poder aprender que si Dios nos da autoridad y nos da posición y nos da poder, es para servir, que es lo que está haciendo. Me entregaron todo el poder y toda la autoridad. No, en vez de rebelarme, en vez de caerle a Judas, y en vez de decir, ya no voy a la cruz, no, más bien voy a usar esa autoridad y más bien voy a servir a mis discípulos. Bien. ¿Lavó los pies de Judas? Sí. Claro, también. ¿Cuánta oportunidad le está dando a Judas? Toda. Está en la mesa, Jesús sabe y no le dice nada. Le lava los pies, Judas ve que su maestro le está lavando los pies. ¿Cuánta oportunidad le está dando para que Judas se arrepienta de lo que está a punto de hacer? Toda oportunidad. Juan 13, 18 al 20. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien. ¿Judas recibió al Padre? ¿Quién envió a Jesús? Dios. Dice que el Padre, ¿cierto? Dios. El Padre envió a su Hijo. Muy bien. Dice el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Judas recibió al Padre? Sí. ¿Judas recibió al Padre? Sí. Bueno, vamos a ver. Dice aquí el pasaje, dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó el calcañar, contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando venga crean que yo soy. De cierto le digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué estaba escrito? Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ok, eso estaba escrito, vean. Sí. Lo que está diciendo Jesús aquí en este pasaje no se lo inventó. Está diciendo lo que ya estaba escrito, que el que come con él levantó contra él su calcañar, o sea, lo va a traicionar. Bien. Dice aquí entonces que el que recibe a Jesús recibe al Padre. ¿Judas está recibiendo a Jesús como el Cordero, como el Libertador? No. Por eso lo está entregando. Él dijo, no, este hombre es un buen maestro, pero lo voy a vender. No lo recibió como el Cordero o como el Libertador. Solo lo conoció como el Maestro. No, el Maestro.
¿cierto? Un personaje interesante, pero no como el Cordero, no como el libertador. Y dice acá que si lo recibe a él, recibe al Padre, pero no está recibiendo a Jesús, por eso lo está vendiendo. Entonces, ¿Judas recibió al Padre? No. No, no recibió al Padre. Estaba escrito que alguien cercano levantaría contra él el calcañar, es decir, lo iba a traicionar. Ahora, ¿solo Judas lo tenía que entregar? ¿O ese salmo está hablando de Judas? ¿Solo Judas lo podía entregar? No. Podía ser cualquiera. Ahí dice que el que Porque dice quien yo confiaba. quien yo confiaba eran sus 12 discípulos, confiaba en todos, En todos. ¿cierto? Comían con él en la mesa, ¿cierto? Comían en su plato. Es decir, cualquiera de ellos podía ser. Entonces, no era que Judas había sido marcado y destinado para ser el traicionero, no. Cualquiera lo podía entregar. Pero ¿qué pasó con Judas? Fue su propia decisión. Fue su propia decisión. Tomó la decisión de entregarlo. Entonces, cualquiera de los otros pudo haber sido. Pero bueno, el que tenía el problema, el que cogía ahí, en este caso, que fue por la plática, era Judas. Los otros no le robaban las ofrendas al Señor, pero Judas sí tenía la maña. Entonces, por ese lado se le abrió la puerta y fue por donde Judas tropezó. ¿Por qué Jesús les decía antes de que sucedieran las cosas? Dice que para que cuando sucedan, crean que yo soy. Crean que yo soy el que soy, crean que soy el que el Padre envió, crean que yo soy el libertador. Por eso les estoy diciendo las cosas antes de que pase, para que cuando pasen, ustedes vean que yo soy, que ya lo sabía. San Juan 13, 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bien, ¿se conmovió Jesús porque lo iban a traicionar e iba a morir? ¿O por qué se conmovió? Se conmovió no porque lo iban a traicionar y que iba a morir, sino se conmueve de ver la actitud del hombre separado de Dios. Ver hasta dónde el hombre actúa o puede hacer separado de Dios. En este caso, Judas, sentado a la mesa, sentado con el maestro, y Jesús sabiendo lo que está a punto de hacer, ¿cierto? Y Jesús dándole oportunidad para que se arrepienta, pero no se arrepiente. Entonces Jesús se conmueve no de que lo va a entregar y va a morir, sino de ver cómo es la actitud del hombre cuando está separado de Dios. Bueno, el pasaje nos cuenta entonces que estaban en la cena y entonces dice que tomó el pan mojado, ¿cierto? Lo dice allí. Dice que tomó el pan mojado. ¿Cómo sería ese momento, no? Dice aquí el pasaje que él tomó el pan mojado y les acaba de decir: uno de vosotros me va a entregar, ¿cierto? Les acaba de contar que uno de ustedes me va a entregar. Se crea entonces una
situaciones de desconfianza porque uno mira al otro, pero ¿quién seré yo? ¿Usted? ¿Quién es? Y comienza una desconfianza dentro del grupo porque alguien de ellos lo va a entregar, ¿cierto? Bien, comienzan entonces ellos a tratar, venga, venga, dice que 27. dice el 24, a este pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntase quién era quién era aquel de quien hablaba, o sea, si alguien me va a entregar, ¿quién es? Entonces el uno le hace señas al otro, ¿quién? Pregúntale quién es, pero ¿cuál? Diga cuál, y se crea la zozobra, ¿cierto? Se crea la situación. Dice que entonces este discípulo, que era Juan, recostado al pecho del Señor, le dice, ¿quién es? Y Jesús responde, ¿qué responde Jesús? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Cómo la ve usted? Uno de vosotros me va a entregar. Uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y se crea la... ¿Quién? ¿Pero quién? Pregúntale qué tal. Y entonces Juan le dice, Señor, ¿pero quién es? Y entonces Jesús dice, vea, al que yo le dé el pedazo de pan mojado, ese es el que me va a entregar. Y moja el pan. Judas, coja. Uy, tremendo, ¿no? Pudiéramos decir, lo expuso públicamente, ¿cierto? ¿Quién es el traicionero aquí? Pues no le puedo decir, pero al que yo le dé el pan mojado, mojó el pan y se lo entregó a Judas. Judas, agarre. Uy, tremendo, ¿no? Ah, Señor lo expuso, lo puso al frente de todo, lo escarneció. Judas, usted es el culpable, usted es el traicionero, usted es el que me vendió. ¿Sería así? Interesante, ¿no? ¿Qué era en la cultura? ¿Qué era mojar el pan en el plato, en el guiso, mojar el pan y dárselo a alguien? ¿Qué expresión era eso? ¿Qué significaba mojar el pan y dárselo a alguien? Lo que nosotros llamaríamos, en nuestra cultura sería como dar un bocado, ¿no? Venga, vea, coma este bocadito. Usted coge, vea, coma ese bocado. ¿Cierto? De pronto usted está almorzando y hay alguien muy cercano a usted, muy especial, y usted entonces dice, vea esto, vea, ¿cómo se llama este bocadito? Y se lo da justo a esa persona, ¿cierto? Como que siento un aprecio, es muy cercano a mí. Bien. En la cultura oriental, ¿qué significaba coger el pan, mojarlo en el plato de un guiso, tal vez, mojarlo y dárselo a alguien? Pues era una actitud, una muestra de amor, era una muestra de afecto, era una muestra Confianza. Sí, de confianza, de que había cercanía, había confianza. Era una muestra de gran amistad, era una muestra de decir, el que da el bocado, decirle a esa persona, sabe que usted es muy especial para mí, ¿cierto? Me siento honrado ser su amigo, me siento honrado tenerlo aquí. Esa era la cultura, ¿cierto? Coger el bocado y darlo a alguien en la mesa. Significaba todo eso. ¡Qué tremendo! Pero Jesús está diciendo, ¿quién es el que lo va a entregar? Y Jesús dice, aquel a quien yo le dé el bocado, ese es el que me va a entregar. Y todos pendientes a quién le iba a entregar el bocado y pan, se lo entrega a Judas. ¿Cómo quedaría Judas? Oh, me delataron, me descubrió y todo, maldito hijo del diablo. ¿Cómo sería eso? Bien. ¿A quién más le da el bocado el Señor? ¿A quién más le entrega el pan mojado? ¿A quién más le da? ¿Solo a Judas? ¿A quién más le entrega el bocado de pan? Ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Dar el bocado del pan. Dice que le entregó el pan a Judas. ¿Quién es el que lo va a entregar, maestro? Al que yo le dé el pan mojado, ese es. Bien. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26.
Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿A quién más dio el bocado de pan? Según el texto, a todos los discípulos. Sus discípulos. A sus discípulos. ¿Ok? Entonces aquí nos está contando que él cogió el pan y lo partió y le entregó a todos, a sus 12 discípulos. Recuerde lo que significaba culturalmente ese acto. Amistad, cercanía, cariño, amor, confianza, sentirme privilegiado por tenerlo en mi mesa, eres especial. Entonces Jesús está haciendo eso mismo con sus discípulos. Recuerde que leímos que los amó hasta el fin. Así de que esa es la última cena que está con ellos y les da a todos y los honra. Les dice, ustedes son mis discípulos, les amo, y a cada uno le da. Entonces Jesús no está exhibiendo a Judas, no lo está, digámoslo así, poniendo delante de todos como en escarnio, sino que está honrándolos a todos, ¿cierto? A todos les está dando, a todos les está honrando. ¿Cuánta oportunidad, Judas? Toda. De llegar y decirle, mira Juan, mira Judas, mira. Judas, para ti. Y Judas mirando a los ojos, gracias maestro, sabiendo lo que significa ese detalle. Marcos 14, 20 y 21. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo de Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ok, estaba Jesús en medio de todo lo que sabe, lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que le viene. ¿Está Jesús preocupado por sí mismo? ¿O por quién estaba preocupado Jesús? ¿Por quién demuestra la preocupación ahí? Está demostrando su preocupación por Judas. Mas ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, le está diciendo ahí, ¿verdad? Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera mejor no haber nacido. ¿Está preocupado por quién? Por Judas, no está preocupado por él mismo. Está preocupado por Judas. ¿Qué sabía de sí mismo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sabía de sí mismo? Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿Ok? ¿Qué sabe de él mismo? Que el Hijo del Hombre va Está escrito de él. según lo que está escrito. O sea, a la verdad yo voy a lo que tengo que ir. Voy a ir a la cruz, voy a ir a morir. O sea, yo voy a lo que tengo que hacer. Pero ¿por quién es su preocupación? Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel, eso me preocupa, del que me va a entregar. Eso sí me preocupa. Estaba preocupado por Judas, no por él mismo. Bueno, la cena dice que la cena fue con pan y vino, ¿verdad? No, la cena no nombra por ningún lado el cordero. Y recuerde que siempre en la cena de la Pascua había cordero, ¿cierto? Se comía el cordero, se comía pan sin levadura. En esta cena no nos cuentan que comieron cordero, nos cuentan que cenaron pan y vino, no relata nada más. ¿Por qué no había cordero? ¿Por qué en esta Pascua no había cordero? ¿Por qué no cuenta el texto que en esa Pascua hubo cordero? Recuerde que esa Pascua, la cena o la Pascua simbolizaba el cordero que fue inmolado y la sangre puesta en los dinteles y en la puerta para el éxodo, para salir de la esclavitud de Egipto. Eso era lo que recordaban. Por eso cada año hacían la Pascua y cenaban el cordero recordando que así fue que ellos salieron de Egipto. Pero en esta cena
no se nombra, la Biblia no nombra que comieron cordero. ¿Por qué no cuenta que hubo cordero? ¿Por qué no cordero? ¿Por qué en esta cena no hubo cordero? Bien, porque el cordero era él. Acuérdense que en la cena, allá en Egipto, simbolizaba esa Pascua, simbolizaba el libertador que vendría. En esa cena estaba el libertador. Había llegado el libertador. Por eso la Biblia no cuenta que hubo cordero en la cena. Porque el cordero era él. Él mismo era el cordero de quien se había hablado, de quien se había escrito. Muy bien. San Juan capítulo 17, versículo 2. San Juan capítulo 17, versículo 2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muy bien, ¿qué más dice? ¿Hasta cuál? Dale, siga. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien. Dice el texto, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿cierto? Está hablando del Padre, Jesús está hablando por los discípulos y está hablando del Padre que le dio esa potestad. Dice más, miremos aquí más adelantico. Dice el versículo 12. Sí, 7:12 de San Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de para que la Escritura se cumpliese. Muy bien. ¿A cuánto guardó Jesús? ¿A cuánto guardó Jesús? A todos. Porque dice que yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, Sí. sino el hijo de perdición, Sino el hijo de perdición. para que la Escritura se cumpliese. Ok. Entonces, ¿a cuánto guardó Jesús? ¿A cuánto guardó? ¿Cómo dice el pasaje? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ah, bueno. Entonces, ¿a cuánto guardó Jesús? Según el texto. Pues, ¿A cuánto guardó Jesús? Léalo otra vez. Ahí está la respuesta. estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ah, bueno. Entonces, ¿a cuánto guardó Jesús? A todos. ¿Sí? ¿Guardó Jesús a todos? ¿Qué dicen ustedes? Ahí el texto lo está diciendo. Eso es importante entenderlo. Por eso estoy detenido ahí. Dice la hermana Tina que a los que le dio el Padre. Es correcto. ¿A cuántos guardó Jesús? A todos los que el Padre le dio. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí lo dice así? A los que me diste, Yo los guardé, yo los guardé ahí y ninguno de ellos se perdió. y ninguno de ellos se perdió. Oiga, qué cosa tan terrible. Bien, hermana Tina.
A los que me diste, eso dice el pasaje, a los que me diste, yo los guardé. ¿Quién los guardó? Jesús. ¿Y cuántos se le perdieron? Ninguno. Ninguno. Esto es interesante entenderlo, por eso estoy ahí pegado. Le está diciendo, a los que tu Padre me diste, los que tu Padre me diste, yo los guardé. Bueno, y si Jesús, el Hijo de Dios, el libertador, los guardó, ¿cuántos se le pierden? ¿Cuántos se le pierden? Ninguno. ¿Lo está diciendo o no? Lo está diciendo. A los que tú me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. O sea, la pregunta es, ¿cuántos se le pierden a Jesús? Ay, pero yo tenía un hijo, yo tenía ¿para dónde? Ay, se me perdió, ¿sí? Está diciendo, a todos los que tú me diste, a todos los que el Padre le dio, no se le pierden. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué ellos vinieron a Jesús? Está hablando de sus discípulos. ¿Por qué ellos vinieron a Jesús? Ahí está diciendo por qué. Porque el Padre se los dio. ¿Ok? Esto es interesante. Los que vinieron a Jesús es porque el Padre se los dio. ¿Y cuántos se le pierden a Jesús de los que el Padre le dio? Pudiéramos ponerlo, a ver, en frases más sencillas. Por ejemplo, el Padre le encargó unos discípulos a Jesús y Jesús se los cuidó. Y ahora le está entregando cuentas en esta oración y le está diciendo, los que tú me diste a mí, no se perdió ni uno. Quiere decir que a Jesús no se le pierde ninguno de los que el Padre le da. ¿Ok? Excelente. Entonces, ¿cuántos se perdieron? Ninguno. ¿Y Judas? ¿Y Judas? ¿Qué dice el mismo texto? Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ah, sino el hijo de perdición. Entonces mire que eso es interesante. A los que me diste, yo los guardé y no se perdió ninguno, ninguno. Entonces la pregunta es, ¿y Judas? No se lo dio el Padre. No se lo dio el Padre. Porque está diciendo, a los que tú me diste, yo los guardé y ninguno me perdió. Salvo, solo, se perdió el hijo de perdición. O sea, ese tú no me lo diste. Ese decidió no dejarse guardar. A los que usted me dio, yo los guardé y no me perdió ninguno. Pero este no se dejó guardar. Yo intenté guardarlo, pero tú no me lo diste. Yo intenté guardarlo, pero no se dejó guardar. ¿Cuándo decidió Judas no dejarse guardar por el maestro? Cuando no creyó, cuando no le creyó, sino que decidió creer a las ideas, a los pensamientos que Satanás le traía. Decidió dejar de creer o no creerle a Jesús por creer a lo que la serpiente, por lo que Satanás le decía. En ese momento dejó o decidió no ser guardado. ¿Ok? Entonces aquí esto es importante entenderlo porque esto nos deja ver que nosotros como creyentes, cuando venimos a Jesús, es porque el Padre nos ha traído, se los ha dado. Y cuando nosotros hemos sido dados a Jesús, ¿cuántos se le pierden a Jesús? No se le pierde ninguno. Esto es importante entenderlo. San Juan 13, 25 al 30.
San Juan 13, 25 al 30. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Muy bien. ¿Quién podía traicionar a Jesús? Traicionar a Jesús. ¿Quién lo podía traicionar? Cualquiera de sus discípulos, ¿verdad? Cualquiera de sus discípulos podía traicionarlo, porque para traicionarlo se necesita que le haya dado confianza. Y a sus discípulos, pues, era la confianza del Señor. Entonces, ¿quién podía traicionarlo? Cualquiera de sus discípulos. Era una libre decisión. ¿Cuándo entró Satanás en Judas? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cuándo entró Satanás en Judas? Dice, y después del bocado. Después del bocado entró Satanás en él, ¿cierto? Después del bocado, es decir, cuando tomó el pan, cuando cogió el pan, en ese momento entró Satanás en Judas. ¿Por qué Judas lo tomó? Está diciendo: a quien entregue el bocado, a quien entregue el pan, ese es. Y empezó a entregar y llegó a donde Judas y le entregó el bocado y él lo recibió. ¿Qué está admitiendo? Que lo va a entregar, ¿cierto? Admite que lo va a entregar. ¿Cuánto conocía Judas a Jesús? Llevaba 3 años con él. ¿Cuánto conocería Judas a Jesús? Mucho, ¿verdad? Muchísimo. ¿Qué escuchó y qué vio junto a Jesús? Todo. De todo. En 3 años vio milagros, vio sanidades, lo vio predicando, compartió con él. Bueno, de todo, 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 todo. ¿Qué labor tenía Judas en medio de los discípulos? ¿Cuál era su labor? Tesorero. Era el tesorero. Era el tesorero de Jesús. ¿Y qué dice que hacía Judas como tesorero? Judas sustraía de la bolsa, es decir, robaba, ¿cierto? Robaba. ¿Sabía Judas que robar era pecado? ¿Que estaba mal? Sí, sí lo sabía. Pero tomó la decisión de hacerlo. Sabía que estaba mal, pero tomó la decisión de hacerlo. ¿Cuántas decisiones había tomado Judas rechazando la voz de Dios? En 3 años, escuchando al maestro, escuchando al Señor, viendo las maravillas, todo, y luego iba y robaba de la bolsa. Y volvía y escuchaba al Señor y veía las maravillas y veía todo, y volvía ahí, robaba de la bolsa. O sea que ¿cuántas decisiones había tomado Judas rechazando la voz de Dios? Muchas, ¿verdad? Bueno, pudiéramos hacer la pregunta: ¿y cuántas decisiones ha tomado usted rechazando la voz de Dios? Bueno, ¿verdad? Mejor no responder. ¿Cuántas veces usted ha oído la voz de Dios, ha oído la voz de Dios sobre un tema específico en su vida, y ya Dios le aclaró y le dijo, pero usted va y rechaza la voz de Dios y toma otra vez una mala decisión a sabiendas de que es una mala decisión? Rechazamos la voz de Dios por hacer lo que a nosotros nos parece, ¿verdad? Bueno, parece que somos por ahí primos cercanos de Judas, ¿no? 3 años viendo la gloria del maestro, dándole oportunidad una y otra vez, sin embargo sustraía, sabiendo que estaba mal hecho. Entonces, ¿cuánta culpa tiene Judas de lo que le va a sobrevenir? Toda, ¿verdad? Toda, porque fueron 3 años de oportunidad, fueron 3 años de misericordia, fueron 3 años de amor, fueron 3 años de oportunidad. Yo lo miro de esta manera. ¿Sabía Jesús que Judas lo robaba? Sí. ¿Qué hace usted si sabe que su contador lo roba? Pues lo más normal es decirle: no, mano, venga, lo despido porque usted me está sustrayendo de la bolsa. Pero Jesús, sabiendo que Judas lo robaba,
lo dejó de tesorero hasta el final. Tremendo, ¿no? ¿Qué le estaba dando? Oportunidad. Una y otra y otra y otra. Me pregunto, ¿daría usted tanta oportunidad a alguien? Difícilmente, ¿no? Pero el Señor se la dio toda. Así que ¿cuánta culpa tiene Judas? Toda. La decisión de no escuchar a Dios en cosas grandes comienza no escuchando a Dios en cosas pequeñas. La decisión de no escuchar a Dios en temas grandes, en temas mayores, comienza no escuchando a Dios en cosas pequeñas. ¿Ya? Dese cuenta Judas. No robarás, iba y robaba. No robarás, iba y robaba. ¿Qué terminó haciendo? Bueno, ¿cuánto me dan por el maestro y lo vendo? Mire lo que terminó haciendo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo nació Judas? ¿Cómo nació Judas? Separado. ¿Se acuerdan la Rita? Separado de Dios. O sea que separado de Dios, ¿en qué familia nació? En la familia de Satanás. ¿Se acuerdan que explicamos eso? Nació en la familia de Satanás. Bien. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Tremendo, ahí está Jesús en el huerto, ¿verdad? ¿Cómo se sentía Jesús en ese momento? Ya salieron de la cena, Judas se fue a hacer la vuelta, y ellos se fueron al huerto de Getsemaní. Jesús va a orar. ¿Cómo se sentía Jesús sabiendo que ya ahorita mismo venían por él? Y lo que se iba a desencadenar en toda esa madrugada y ese resto de día. ¿Cómo dice que se siente? Ahí dice que estaba en agonía. En agonía, triste, en agonía, ¿cierto? ¿Qué le sucedió en medio de la agonía? Dice que oraba más intensamente. Oraba más intensamente, o sea, ¿cómo sería la agonía que estaba viviendo? ¿Verdad? El desespero de lo que estaba viviendo, que oraba más intensamente y su sudor Era como era grandes, como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Algunos dicen científicamente que cuando las personas están en una gran agonía, la tensión, el estrés, la presión hace que se rompan los vasos de la sangre, de la piel, a punto de sudar agua sangre, ¿verdad? Dicen que incluso eso le pasa a las mujeres a veces dando a luz, cuando es un parto muy complicado, a veces sudan, alcanzan a sudar sangre porque se rompen sus vasos capilares. ¿Cuánto sabía Jesús de lo que le iba a pasar? Todo, porque todo estaba escrito en la palabra. Y Jesús conocía la palabra, así que él sabía lo que venía a hacer y sabía lo que le esperaba. ¿Qué dice Jesús frente a eso? Oraba que pasa de mí esta copa, ¿verdad? No tener que enfrentar esa situación. Bien, ¿qué es lo que está diciendo? No quiero vivir eso. Su angustia de lo que está al frente que tiene que vivir. No quiero vivir eso. ¿Qué tenía que hacer? Él sabía que él era el Cordero. Y si sabe y entiende y conoce la Escritura y sabe que él es el Cordero, sabe que lo que tiene que hacer es ser sacrificado. Y llegó la hora del sacrificio. ¡Qué tremendo! ¿Qué tenía que hacer entonces? Entregar su vida. O sea, tenía que morir. Llegó la hora de morir. ¿Ok? ¿Por qué hay muerte? ¿Cuál es la razón por la que hay muerte?
Desde el huerto del Edén comienza la historia y nos cuenta por qué hay muerte. La muerte es el resultado de no creerle a Dios, ¿cierto? No creerle a Dios. Eso trae como consecuencia el pecado. Entonces, la muerte está por causa de la incredulidad. Viene el pecado. Ahora, ¿qué es muerte? ¿Qué nos ha enseñado la historia todo el tiempo? ¿Qué es muerte? Separación. Separación. Muerte es separación. ¿Cuál es la voluntad de Jesús entonces? Si Jesús sabe que va a morir, sabe que lo que le espera es la muerte y está angustiado, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús en medio de eso? ¿Qué es muerte? Separación. Separación. ¿Qué sabe Jesús? Que Él es el Que es el Cordero y va a morir. ¿Qué es muerte? Separación. Separación. O sea que, ¿qué sabe Jesús que le va a pasar? Separar. Se va a separar. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Por lo cual Él está orando insistentemente. Su voluntad es no separarse del Padre. No separarse del Padre, ¿cierto? No separarse del Padre. En algún momento de la eternidad, ¿Jesús se ha separado del Padre? En algún momento de la eternidad, hasta ese momento, ¿Jesús se ha separado del Padre? No. Siempre ha estado siendo uno con el Padre. Pero llega el momento de morir. ¿Qué es morir? Separación. O sea que, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a Jesús? Va a ser separado. ¿Qué es la voluntad de Jesús por la cual está orando? Pasa de mí esta copa. ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? No separarse del Padre. del Padre. Pero ¿cuál voluntad está dispuesta a hacer? Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Su voluntad es no separarse. Pero está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que tenía que Morir. morir. Está tomando el lugar de los separados. Entonces, ¿qué le va a pasar a él? Va a ser separado. ¡Oh, qué terrible! ¿Cuál es la razón por la que propone entonces pasar esa copa? Mire esto. ¿Por qué el Padre lo ama? Porque Jesús siempre le ha creído, ¿cierto? En toda la historia Jesús siempre le creyó, todo. ¿Cuántas veces pecó Jesús? Entonces, siempre le ha creído, nunca ha pecado, siempre le ha obedecido. ¿Merece la muerte? No la merece. Padre, yo nunca he dejado de creerte, nunca te he desobedecido, nunca he pecado. Y voy a morir. ¿Ve? No se la merece. Jesús no se merece la muerte, porque Él ha hecho todo lo que es correcto. O sea, todo lo que el Padre quiere, Él lo ha hecho. Entonces no se merece la muerte, pero va a morir. ¿Por qué sabe Jesús que Él nunca ha pecado? ¿Por qué sabe Jesús que Él nunca ha cometido pecado? ¿Cómo puede saber Jesús que Él nunca pecó? ¿Cómo sabe el hombre que ha pecado? Recuerde que estamos en la historia. ¿Cómo saben ellos que pecaron? Porque la ley se lo dice, ¿cierto? La ley estaba escrita, les decía, ¿usted hizo esto? Sí, pecó. ¿Se acuerdan? La ley en el monte Sinaí, ¿cómo nos dejó? Muertos a todos, no pudimos cumplir ninguno. La ley les decía, ustedes son pecadores, están muertos y no tienen chance. Acuérdense de la ley,
Esto es para entender lo que pasó allí. La ley les decía, usted hizo esto, merece la muerte, no hay oportunidad. Usted es pecador. ¿Quién le decía que era pecador? La ley. Ok. ¿Cómo Jesús sabe que nunca ha pecado? No es que yo sé que yo jamás he pecado. Hermana Livia dice porque siempre hace la voluntad del Padre. Porque siempre hace la voluntad del Padre. Pero ¿cómo sabe que hace la voluntad del Padre? ¿Cómo sabe que él nunca ha pecado? Lo mismo. Porque la ley le dice, usted nunca ha pecado. Vuelvo y le explico. La ley que se entregó ahí en el Sinaí, de ahí en adelante, recuerden la ley que le explicamos ese pasaje, la ley le estaba diciendo, cada vez que el hombre se acercaba, la ley le decía, estos 10 mandamientos, a él le decía, esto es culpable de todos, no puedes cumplir ninguno, estás muerto, eres pecador. Esa misma ley ahora viene y la mira a Jesús, siempre le ha creído al Padre, siempre ha obedecido al Padre, nunca ha pecado. Entonces mira la ley y la ley ¿qué le dice? No eres culpable, no eres culpable, no eres culpable, no eres culpable, no eres culpable. 10 mandamientos. ¿Estás bien? Todo lo cumples. Tú no eres pecador. Recuerde que la ley decía, haciendo esto, vivirás. Pero ninguno pudo cumplirla. Jesús viene ante la ley y la ley le dice lo mismo. Haciendo esto, vivirás. Y comienza a revisarlo y dice, sí, tú haces todo. O sea, puedes vivir. No eres culpable. No eres pecador. ¿Cómo Jesús sabe que nunca ha pecado? Porque la ley se lo dice. Así como la ley a nosotros nos enrostra que somos pecadores, la ley, cuando Jesús se para ante la ley lo absuelve y le dice, tú no eres culpable de nada, porque cumples todo. Qué interesante, ¿verdad? La hermana Xiomi dice que Jesús conoce la Escritura y la hermana Livia porque cumple sus mandamientos. Porque cumple, entonces, por eso es que Jesús vino a cumplir. Mira, eso es interesante. Jesús viene como hombre a cumplir lo que nosotros como hombre jamás podemos cumplir. ¿Ve? Entonces la ley todo el tiempo me está diciendo no tienes chance, no tienes oportunidad, merece la muerte, pero aparece Jesús, nuestro Cordero, nuestro libertador, y Él se para frente a la ley que dice que eres culpable y lo revisa, y la ley le dice, tú estás perfecto, estás bien, tú cumples todo, puedes vivir. Tú no debes nada. Qué maravilloso. La misma ley que a nosotros nos dice que somos pecadores, es la misma ley que le dice a Jesús, tú no eres pecador, porque estaba escrito, y Jesús conocía la Escritura. ¿Merece Jesús la muerte? ¿Qué decía la ley? Haciendo esto, vivirás. Y Jesús lo hacía. ¿Qué merecía entonces? Vivir. Y nosotros, morir. Salmo 69:4. Salmo 69:4. Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Oiga, ¿qué está diciendo? Que no debe morir. No soy culpable. Se levantan contra mí y he de pagar lo que yo no he robado. O sea, soy inocente. ¿Qué está diciendo? No debo morir. ¿Qué sabía Jesús? Que él no debe morir, porque la ley le decía al pecador que tenía que morir. Pero la ley le está diciendo a él, usted no tiene por qué morir porque usted no es culpable de nada, usted es perfecto, usted es inocente. Sin embargo, sabe que ya vienen por él para que muera. Pero yo, ¿por qué voy a morir? Y en una muerte expuesto, ¿cierto? Humillante, como el peor malhechor. Si la ley me está diciendo a mí que yo no hice nada, que yo soy inocente, ¿por qué voy a morir? Eso es tremendo. Yo le hago una pregunta. Cuando usted lo señalan de algo que usted no hizo, normalmente uno ¿qué hace? Se defiende. Se defiende, ¿cierto? ¿Por qué se defiende?
Ah, porque usted dice yo soy inocente, pero ¿cómo me van a chantar eso a mí si no es así? Eso es mentira. Yo soy inocente, entonces ¿usted qué hace? Se defiende, porque usted dice esto es injusto. Ok. ¿Qué le está diciendo la ley a Jesús? Usted es perfecto, usted es bueno, usted es santo, usted no tiene que morir porque la ley le está diciendo usted es bueno, no tiene por qué morir. Pero en una sola va a morir. Tremendo ese choque, ¿no? ¿Y cuánto se va a defender? Nada, no se va a defender nada. Uf, tremendo, ¿no? Interesante eso. ¿Qué hizo Jesús entonces? Estaba su decisión. Yo no quiero separarme, ¿cierto? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que tenía que morir, o sea, Separarse. ser separado. ¿Qué voluntad va a ser? La voluntad del Padre. Eso le causa agonía, saber que viene la separación. ¿Qué es agonía? Cuando usted escucha que alguien le dice está en agonía o está agonizando, ¿qué entiende? Que está próximo a morir. ¿Qué está pasándole a Jesús? Dice que estaba en agonía, estaba agonizando, o sea que está próximo A morir. a morir. ¿Sabe Jesús que va a resucitar? Sí, sí lo sabe. Entonces, si él sabe, a ver, si él sabe que va a ir a morir, el Cordero va a morir, pero sabe que a los 3 días va a resucitar, ¿eso le produce agonía? Voy a morir, pero igual voy a resucitar. ¿Eso le produce la agonía? ¿Qué es lo que le produce la agonía a Jesús? El momento de la separación. Lo que le produce agonía a Jesús es que por primera vez Va a estar en la separado. eternidad va a experimentar lo que es estar separado Del Padre. del Padre. Por primera vez en toda la eternidad va a experimentar qué es estar separado del Padre. Oye, esto es interesante, ¿no? Mírelo de esta manera. A Jesús le produce agonía, o sea, al punto de morir, sudar sangre, agonía, el saber que por un instante va a estar separado del Padre. Sin embargo, él está viviendo en medio de la humanidad que estaba separada del Padre y no les da agonía. Ninguna agonía, o sea, normal. Jesús tiene agonía de saber que va a estar separado por un instante del Padre. Y la gente lleva años y siglos separados del Padre y no van a... Interesante, ¿no? Para pensar en eso. ¿Qué hace el Padre para demostrarle su amor y su cuidado? Él está orando al Padre. ¿Qué hace el Padre para demostrarle su amor y su cuidado? Demostrarle que está ahí con él, que está pendiente y que entiende lo que está viviendo. ¿Qué hace el Padre? Dice que se le aparece un ángel. Le envía un ángel para fortalecerlo. Le envía un ángel para que le sirva. Le envía un ángel para que lo fortalezca. Escúchenme. ¿Solo Jesús está sufriendo? ¿Quién más está sufriendo? El Padre, ¿no? El Padre. Escuche eso. No solamente Jesús, aquí vemos el relato de Jesús en el huerto, sufriendo, en agonía, que va a morir. Sufriendo porque va a estar separado del Padre. Pero ahora miremos desde el cielo. ¿Cómo está el Padre que incluso envía un ángel para que vaya, fortalezcame el muchacho? ¿Cómo está el Padre que sabe que si el Hijo se va a separar de él como Padre también va a estar separado del Hijo? Va a haber una ruptura que en la eternidad nunca ha sucedido. Van a experimentar, no solamente el Hijo, también el Padre. Van a experimentar una separación. Eso es tremendo. No solamente está sufriendo Jesús, también está sufriendo el Padre. ¿Ok? También está sufriendo el Padre. Vamos a Marcos 14. Vamos a Marcos 14, 43 al 52.
53 al 43 al 52. 43 al 52 acá. Entonces. ¿Qué dice? Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Bien. Llega el momento en que ya vienen por Jesús, vienen los sacerdotes, vienen con toda la chusma, ¿verdad? Vienen con palos, con garrotes y vienen por él para prenderlo. Ya leímos lo que sucedió, uno de sus discípulos, Pedro, dijo: no, un momento, no toca al maestro, y le bajó la oreja, ¿verdad? Al siervo del sacerdote. ¿Para qué tuvo tiempo? Dice que Jesús estaba angustiado, ¿se acuerdan? Quedamos ahí en que Jesús estaba angustiado, oró al Padre hasta que ya entendió que tenía que ir. A ese momento se levantó, se fue con sus discípulos y ¡pam!, lo prende. Está en medio de la angustia, en la agonía, ¿se acuerdan? En la angustia, en la agonía. Bien, ¿y para qué tiene tiempo Jesús aún en medio de su angustia y su agonía? ¿Para qué tuvo tiempo Jesús ahí en el huerto en medio también de su agonía? ¿Qué hizo? Dice el pasaje que le sanó la oreja a un siervo. Le bajaron la oreja y en medio de su agonía dijo: no, no, Pedro, así no. Y fue, cogió el prim, le reparó, ¿cierto?, la oreja a un siervo. Tremendo, ¿no? En medio de la agonía hace algo por alguien que está sufriendo. Tremendo eso. ¿Quién impulsa a estos hombres a matar a Jesús? ¿Quién impulsa a estos hombres a matar a Jesús? ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, ¿se acuerdan? Que ya se metió en Judas y armó la furrusca para venir a prender a Jesús. Satanás está dispuesto allí. Los soldados, los sacerdotes, los que venían, lo distinguían a Jesús, lo conocían entre todos, sabían que él era. Llegaban y decían: este Jesús, échenle mano. ¿Lo conocían, lo distinguían de entre todos? No, ¿cierto? Por eso entonces el beso fue la señal. La señal fue un beso. ¿Y qué hicieron sus discípulos cuando vieron que le echaron mano? Dice que los discípulos huyeron, se fueron. Todos los discípulos salieron corriendo cuando lo agarraron y él le sanó la oreja al otro y lo agarraron. Vino y le dio el beso y: amigo, con un beso me entregas pan. Lo agarraron. ¿Qué hicieron sus discípulos? Huyeron. ¿Eso sorprendió a Jesús? Se dijo: ay, vea, y mis discípulos, vean, estos se fueron, oiga, venga, porque ¿sorprendió esto a Jesús? ¿Que sus discípulos hubiesen huido? No, eso no sorprendió a Jesús. ¿Y por qué no sorprendió a Jesús? Leamos Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Oiga, ¿sorprende a Jesús que sus discípulos se hubiesen ido? No. ¿Por qué no? Porque conoce la profecía.
¿cierto? Conoce la palabra. ¿Qué sabe que harían con él? ¿Qué dice Zacarías? ¿Qué sabe Jesús que harían con él? Que sería herido. Que sería herido. ¿Y sus discípulos? Se dispersaban. ¿Dónde habló Dios en la historia de herir? Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, su simiente, tu simiente. Dice, esta le herirá en la cabeza y ella le herirá en el calcañar. ¿Dónde habló de herir? En Génesis 3:15. ¿Y qué está diciendo en Zacarías? Que el pastor de las ovejas, en este caso el Mesías, el libertador, sería herido. Eso ya está hablado desde Génesis 3:15. ¿Podrán acusar a Jesús en medio del juicio que le van a hacer? ¿Jesús es culpable de lo que lo acusan? ¿Continuará adelante siendo el libertador o dirá, no, mejor no? ¿Qué va a pasar con el libertador? Bien, no se pierda la próxima enseñanza el próximo lunes. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza que nos das en esta hora, gracias por la oportunidad, gracias por hablarnos a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra en esta historia maravillosa que tú cuentas, Señor, en ella. Señor, gracias por enseñarnos cosas grandes el día de hoy. Gracias por dejarnos entender que cuando tenemos poder y autoridad en nuestras manos es para ser siervos, para servir, no es para gloriarnos a nosotros mismos ni exaltarnos, sino para servir a los demás. Que cada vez que tú nos das autoridad es para servir a otros, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos, Dios, que aunque las personas en muchas ocasiones traicionan y lastiman y hacen daño, Señor, podemos dar oportunidad como tú lo hiciste con Judas. A unas sabiendas de su mala actitud le diste oportunidad una y otra vez, tuviste misericordia, tuviste amor y trataste de que esa persona se restaurara, pero no quiso restaurarse. Gracias, Señor, por hacernos entender, Padre, todas estas verdades en nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por cada vida, cada hermano, cada hermana que se acercan, que se conectan, bendícelos grandemente. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y mañana nos vemos nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Bendiciones.